Bienvenidos sean cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias al Señor por permitirnos estar reunidos. Así pues, de pie vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Busque allí en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 19. Hoy terminamos con la serie Jesús, Esperanza Viva. Y vamos a terminar hablando acerca de un evento glorioso, de un evento poco hablado, tratado, estudiado sobre este tema, pero vamos a hacerlo en esta mañana. ¿Lo tienen todos el pasaje? Vamos a dar lectura desde el verso 1 hasta el versículo 10. Dice la palabra: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Oramos. Padre, gracias te damos, oh Dios, en este tiempo. Alabado, exaltado, Dios, sea tu nombre, y que tu palabra, oh Dios, sea sembrado en cada corazón. Tú conoces, oh Dios, nuestra necesidad, y que a la luz de ella, Señor, oh Dios, puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Gracias por cada familia que nos honra, Señor, en esta mañana, con su presencia, Señor, de estar reunidos como iglesia, como familia tuya en este lugar. Que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, Señor, de las verdades, y a la vez nos haga consecuentes, oh Dios, con nuestro diario vivir. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Terminamos con este tema hablando acerca de las bodas del Cordero. Es otro de los eventos relacionados a la iglesia. Es un evento poco desarrollado, pero nos habla acerca de aquella boda esperada. En el Medio Oriente, en los tiempos bíblicos, la boda era un poco diferente a lo que nosotros practicamos hoy. Por lo tanto, a veces por eso no logramos captar en todo su esplendor lo que es las bodas del Cordero.
Las costumbres en aquel entonces eran diferentes. Por lo tanto, para entender la importancia de este glorioso evento, como son las bodas del Cordero, necesitamos entender primero cómo se desarrollaba y qué aplicación tiene para nosotros hoy este evento. Entonces, veamos en primer lugar la ceremonia de las bodas del Cordero. El texto en el verso 7 dice que después de aquella multitud empezó a alabar y glorificar a Dios. El verso 7 dice que el momento de las bodas ha llegado. Dice el texto: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En el reloj de Dios, cronométricamente, que es exacto en el tiempo de Dios, se cumplirán las bodas del Cordero. Y todo ya está preparado, dice las Escrituras. La esposa se ha preparado. Entonces, ¿dónde y cuándo ocurrirá este evento o dónde tendrá lugar? Se llevará a cabo este evento de las bodas del Cordero en el cielo, porque es un evento que sigue después del tribunal de Cristo, del cual hablamos el domingo pasado. Sigue a ese evento y se trata de una esposa que ha sido ya glorificada, de una esposa que ya ha sido recompensada. Y de eso se trata. Y es después que Dios ha juzgado a la gran ramera, la Babilonia. Dice el capítulo 19, verso 1-2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esto se refiere al tiempo de la tribulación, casi en los juicios que se desataron en la gran tribulación. Y específicamente habla acerca del juicio sobre la iglesia ecuménica. La iglesia ecuménica es un grupo religioso, es una iglesia como tal religioso. Y es una iglesia que ha sido conformado, unido, sin distinción alguna, por todas las religiones existentes de aquel mundo o de aquel entonces. Ahí estarán todas las religiones que hoy día existen: los musulmanes, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el catolicismo, todas las religiones. A esa unión de todas las religiones sin distinción de principios de la palabra le llama la gran ramera. ¿Por qué? Porque se ha prostituido, dice la Escritura, y en consecuencia ha corrompido la tierra. Entonces Dios traerá juicio sobre esa iglesia religiosa, porque va a desatar una persecución y luego al final Dios juzga eso. Y muy próximo a la segunda venida de Jesús, muy próximo a la segunda venida de Cristo Jesús, para derrotar a todo el ejército, no solamente religioso que ya ha sido destruido, sino todo el ejército político y militar. Va a venir Cristo, vendrá Cristo con sus ángeles y la iglesia al final de la gran tribulación. Y es por eso este evento de las bodas del Cordero es un evento próximo a la segunda venida de Jesucristo. Dice el versículo 10 y el verso 11: entonces vi el cielo abierto, dice el apóstol Juan, y aquí un caballo blanco. El caballo blanco generalmente tiene relación con Cristo.
dice un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y que había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es Cristo viniendo con sus ángeles, con la iglesia, después de las bodas del Cordero. Por lo tanto, los participantes de este acontecimiento, de las bodas del Cordero, solamente involucran o comprenden a Cristo y a la iglesia, porque ya la iglesia ha sido resucitada y en consecuencia tiene cuerpos glorificados, un cuerpo incorruptible, y estará en el cielo. Y solamente en esa ceremonia de las bodas del Cordero está Cristo, que es el novio, el esposo, y la iglesia, la esposa. La ceremonia se lleva a cabo ahí en el cielo. La multitud se goza por ese acontecimiento de las bodas del Cordero. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, hizo referencia a ese acontecimiento en la última cena, cuando Él dijo en San Juan capítulo 14, el versículo 1 al verso 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el contexto de las palabras de Jesús, aquí en este pasaje, podemos apreciar la referencia a una costumbre, a la costumbre de una boda hebrea en aquellos días. Era el padre del novio quien buscaba novia para su hija. El padre del novio era quien buscaba la novia para su hija, no era. Y ahí tenemos la referencia a Isaac. Cuando Abraham le va a encargar a su siervo Eliezer para que busque esposa para su hijo, una vez hallada, la trajo, la presentó a Isaac, se hizo una ceremonia y ya usted sabe la historia. Entonces, más o menos sigue eso era parte de la costumbre. El padre era quien buscaba la novia para su hijo. Y eso es exactamente lo que Dios el Padre hizo. San Juan capítulo 6, el verso 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Es Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Es Dios a través de la predicación de su palabra, que llama, que busca a la esposa, que busca a la novia para su hijo. El día que usted escuchó el Evangelio, cuando alguien le predicó, lo que estaba haciendo Dios es buscar esposa o novia para su hijo. Y eso es lo que Dios estaba haciendo. Y Jesús dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Una vez encontrada, de acuerdo a la cultura, una vez encontrada la novia, el padre hacía comparecer a su hijo ante los testigos y se establecía un convenio llamado desposorios. Ese era el convenio, el desposorio, donde era desposada, donde ambos se comprometían, estaban ahí comprometidos. Eso es lo que ocurrió con María y José. Estaban ya comprometidos.
estaban desposados, pero todavía no vivían, porque de acuerdo a la costumbre, después de ese convenio, de ese contrato prenupcial, la novia luego lo que hacía era irse a la casa de su padre. Estaba bajo el cuidado de su padre y el novio se iba durante un tiempo aproximado 1 año para preparar, para buscar, para preparar morada. Después de la ceremonia, pues iban a vivir a ese lugar. Entonces, Efesios capítulo 1, el verso 13, verso 14, nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué hizo Dios? Dios el Padre buscó novia o esposa para su Hijo. Y cuando las encontró, es decir, a través de la predicación del Evangelio, respondimos al llamado, entregamos nuestra vida a Jesús. En consecuencia, se hizo un convenio, se hizo un pacto, un compromiso. Es decir, el Padre generó ese compromiso. Fuimos desposados, es decir, estábamos comprometidos. Y dice el texto que puso en nuestro corazón la presencia del Espíritu Santo. Fuimos sellados como a conclusión de aquel acuerdo. Fuimos sellados con la presencia del Espíritu Santo. Por eso el verso 14 dice que es la arras, que es la garantía de nuestra herencia. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que permanece, a diferencia del tiempo antiguo, donde el Espíritu Santo se iba, pero ahora permanece, porque es como un sello de garantía, en las arras de garantía. Es una prenda que Dios nos ha dejado como garantía que Él va a cumplir su promesa dada a la novia, dada a la esposa, porque ha sido desposada con Cristo. Y como garantía que Él va a cumplir todo el convenio, nos ha dejado la presencia del Espíritu Santo. Luego de la formalización, los desposorios, es decir, aquellos comprometidos, pues la novia, como dije, estaba ahora bajo el cuidado del padre, pero también bajo el cuidado del amigo del novio. Y preparaba el novio una casa para vivir como matrimonio. Llegando el tiempo establecido, generalmente el tiempo lo establecía el padre, no lo establecía el hijo. Y por eso Jesús dijo que Él no sabe cuándo será el día de su venida. Solamente el Padre sabe cuándo será el tiempo en que va a retornar para llevar a la esposa o a la novia, porque ya estamos desposados. Entonces el término llamar esposa es una expresión correcta. Pero vendrá un día cuando Cristo venga por su iglesia. Ocurrirá el arrebatamiento del cual ya hablamos. ¿Para qué? Para luego estar en el tribunal de Cristo y luego participar de esa ceremonia nupcial de las bodas del Cordero. Entonces, llegado el tiempo establecido, se va a celebrar. Es cuando el novio va a tomar a su desposada y llevará al lugar preparado por ellos. A eso se estaba refiriendo Jesús. Voy a preparar morada, pero un día volveré para llevarlos al lugar donde estoy. Ahora, ¿quién es el novio? Ya podemos deducir. Es Cristo. Y es representado como el Cordero debido a que Él se entregó en sacrificio por nuestros pecados y nos ha otorgado la salvación por gracia. Él se entregó en sacrificio, como dicen en Efesios capítulo 5, se dio a sí mismo
por sacrificio. ¿Para qué? Por su esposa. Juan el Bautista dijo lo siguiente en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios, las bodas del Cordero. Entonces el Cordero es Cristo Jesús. Y más adelante en el capítulo 3, en el versículo 28 al verso 30 dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. Y el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Nota ahí el verso 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y lo oye se goza grandemente de la voz del esposo. Está hablando acerca de Jesús. ¿Quién es el novio o el esposo? Es Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es la novia? La esposa es la iglesia que ha sido comprada, redimida por la sangre de Jesucristo. Primera Pedro 1, 18, 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que en la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hay dos pasajes claves que el apóstol Pablo utiliza para revelar la identidad de la novia o de la esposa. Efesios capítulo 5 dice, el verso 22-23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia es la novia o la esposa, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es decir, la iglesia se ha comprometido, ha sido desposado con Cristo Jesús. Y Pablo en 2 Corintios capítulo 11, el versículo 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. Ahí está la palabra, desposado, con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. El celo que tenía el apóstol Pablo se hace manifiesto, y no es un celo de él, sino es el celo de Dios, porque la iglesia es la esposa de Cristo. El apóstol Pablo, como padre espiritual de aquellos creyentes de la iglesia de Corinto, le dice: los he desposado con Cristo, porque un día Pablo les evangelizó. Un día Pablo les predicó el evangelio, y aquellas personas que creyeron y aceptaron a Jesús fueron, dice, desposados con Cristo Jesús. El padre espiritual Pablo dice: los he desposado con solo esposo. Dice, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Por lo tanto, Pablo está hablando acerca de su deseo, del anhelo de su corazón, de presentar a la iglesia que es la esposa pura en el encuentro con el esposo, que es Cristo, para las bodas del Cordero. En el verso 27 de Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo. Note, a fin de presentársela a sí mismo. Está hablando acerca de Cristo. Él, a fin de presentársela a sí mismo, a Él mismo, a la iglesia,
Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces la identidad del novio y de la novia a la luz de la Escritura nos confirma que es Cristo y la novia es la iglesia, no es Israel. En el Antiguo Testamento la esposa estaba relacionado con Israel, pero en el Nuevo Testamento la novia es la iglesia redimida. Ahora, de acuerdo al relato de Apocalipsis capítulo 19, del verso 19, el verso 9, habla acerca de la cena de las bodas, la cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas era una etapa de celebración. Se llevará a cabo en este caso públicamente, pero ya no será una celebración celestial, sino ahora va a ser en la tierra, poco después de la segunda venida de Cristo, y con esta celebración se da inicio al milenio. Es el mismo evento, pero separado por un breve tiempo entre la ceremonia y la celebración. La ceremonia es entre Cristo y la iglesia únicamente en el cielo, y la celebración incluye también invitados, y por eso se lleva a cabo en la tierra. Entonces, se trata de un acontecimiento diferente, que no es en el mismo acontecimiento, sino después la celebración de la boda del Cordero. Y la festividad en el contexto hebreo se seguía a la celebración de la ceremonia matrimonial, se seguía con la celebración, con una fiesta. ¿Para qué? Para presentar a la esposa. Y en este caso Jesús nos da mayores detalles. Él va a utilizar 3 parábolas para graficar lo que va a ser aquella celebración de las bodas del Cordero. No vamos a entrar a analizar, solamente de referencia para que usted pueda estudiar. Tenemos la parábola de la gran cena en Lucas 14, 16 al 24. La parábola de la fiesta de las bodas del Hijo del Rey en Mateo 22, 1 al 14. Y la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25 del 1 al 3. Estas 3 parábolas hablan acerca de esa celebración de las bodas del Cordero. Y en esas 3 parábolas nos va a graficar la costumbre hebrea de una boda. Entonces, en la cena de las bodas, la esposa es y va a ser presentada a todos los que asisten a esa boda. Va a ser presentada a sus amigos que no estuvieron en la ceremonia nupcial y celestial. Dice el versículo 9 de Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados, dichosos, felices, ¿quiénes? Los que son llamados, los que han sido invitados. Ahora Cristo ha descendido con su iglesia, la esposa, de los lugares celestiales de la tierra. Y por eso el verso 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La venida de Cristo al final de la tribulación, la venida de Cristo y sus ángeles y la iglesia, todos con vestiduras blancas, para la celebración. Y por eso hay alegría, hay júbilo, de acuerdo a los primeros versos. Hay una celebración de las multitudes, porque esto da lugar a la celebración de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los invitados en esta celebración? Dice el versículo 12, como hemos leído: bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios.
Los invitados a la celebración de las bodas no será solo la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo, sino también los otros. Por lo tanto, los llamados o los invitados no es la esposa, sino otros. Y esos otros incluyen a los santos del Antiguo Testamento, aquellos que creyeron en Dios, que en consecuencia fueron salvos antes que la iglesia iniciara, antes del Pentecostés. Y uno de los personajes principales que son parte de ese grupo de los santos del Antiguo Testamento es el amigo del novio. El amigo del novio, dice Juan el Bautista, se identifica a sí mismo como el amigo del novio. Él estará, no solamente él, sino que todos los santos del Antiguo Testamento. Pero también estarán en ese evento de la celebración todos los mártires que habrán resucitado al final de la tribulación. Los mártires que murieron en la tribulación, al final de la tribulación, resucitarán. El verso 13, verso 14 del capítulo 7 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre de Cristo Jesús limpia nuestros pecados. Este grupo de hombres no son parte de la iglesia, pero sin embargo, creyendo y siendo fieles por la causa y el nombre de Cristo, murieron durante el tiempo de tribulación. Ellos son los invitados, los santos del Antiguo Testamento que resucitarán al final de la tribulación, y aquellos que murieron en el tiempo de tribulación creyendo en Cristo también van a resucitar. Pero ellos no son parte de la iglesia, porque ya la iglesia hasta arriba ya se llevó a cabo la celebración, la ceremonia, diríamos la ceremonia de las bodas del Cordero. Ahora se va a celebrar, se va a hacer una fiesta. Y dice, como el ángel le dijo a Juan que escribiera, dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. El relato de este evento puede generar gozo, alegría en nuestro corazón, pero es un evento futuro. Sabemos que ese evento llegará, se cumplirá. Sabemos que no solamente seremos arrebatados, sabemos a la luz de la palabra que un día tú y yo estaremos en el tribunal de Cristo, pero también sabemos que luego se llevará a cabo la ceremonia de las bodas del Cordero, y que luego vendremos con Cristo y sus ángeles para celebrar, para la fiesta de las bodas. Seremos presentados a los invitados, a los amigos. Es un evento maravilloso, glorioso. Pero la pregunta es: ¿qué implicancia práctica tiene para nosotros hoy, en este tiempo? Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo debe prepararse la novia para las bodas del Cordero? Porque si usted nota el versículo 7 de Apocalipsis 19, verso 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y note allí: y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Siguiendo la costumbre de la boda hebrea, la novia
era ataviada con el traje nupcial y se preparaba para recibir a su esposo, y su preparación no era el último día o días previos. Su preparación empezaba desde el momento que fue desposada con el novio. Ahí empezaba su preparación hasta que el día señalado llegara para la ceremonia. Entonces dice, y su esposa se ha preparado. Y entonces estamos en el tiempo de preparación. Hemos sido desposados con Cristo Jesús el día que usted y yo fuimos salvos. Ha sido desposado la iglesia en su totalidad desde el momento que Cristo entregó su vida y fuimos rescatados. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica? ¿Cómo usted y yo, a la luz de ese evento de las bodas del Cordero, que genera gozo, que genera satisfacción, que genera esperanza, cómo debemos vivir, cómo debemos prepararnos? Dos cosas. En primer lugar, debemos vivir en santidad. Debemos vivir en santidad. Los creyentes que formamos la iglesia debemos tener una ocupación prioritaria, la santificación, es decir, la expresión visible de una vida santa. Filipenses capítulo 2, el verso 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos ¿en qué? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otra traducción diría que hay que ocuparnos, que hay que esforzarnos para demostrar nuestra salvación. Es decir, la fe genuina que salva se evidencia por los frutos, por el cambio en su vida. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Recuerde que dice el texto que hemos leído de Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. Dice: su esposa se ha preparado, verso 9 o verso 8, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ella se presenta para la ceremonia con una vestimenta, con un traje nupcial de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora, aquí ya no tenemos que considerar que esto es algo literal, podría ser, pero la interpretación, la enseñanza, tiene que ver con las obras. Porque el mismo texto dice: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Decíamos el domingo pasado que aquello que va a pasar la prueba, que aquello que cuando Cristo con los ojos de fuego, cual fuego que consume, que es examinada, que es probada, aquella obra que pasará la prueba, que no va a ser consumida, que no va a ser quemada, es aquella obra que es semejante a oro, plata, piedras preciosas. Son las obras de Dios que Dios hizo a través de nosotros. Es Dios haciendo esa obra a través de nosotros. Y no solamente es Dios haciendo a través de nosotros, sino que Dios nos da su poder para hacer aquella buena obra. Y decíamos, son aquellas obras que fueron hechas para glorificar a Dios. Fueron obras que fueron hechas con una motivación correcta para glorificar a Dios. Por eso el verso 13 dice en Filipenses:
Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer. Dios pone esa carga en tu corazón. Esa carga de vivir una vida en santidad. Una vida que le agrade a Dios. Es Dios quien pone esa carga en tu corazón de tener una vida íntegra delante de Dios. Pero también es Dios quien te da el poder para hacer aquello que está poniendo en tu corazón. Es el poder de Dios, el Espíritu Santo, que obra a través de ti. Pero depende de uno, que cuando Dios pone esa carga en el corazón, depender de Dios para que sean hechas a través del poder de Dios. Pero si tu prioridad no es ocuparte con temor y temblor, temor y temblor tiene que ver no con miedo, sino con obediencia. Si la ocupación tuya no está teniendo como prioridad obedecer a Dios en lo que Él pide de ti, entonces pueden pasar años y años en tu vida, años y años de haber conocido a Cristo, pero no estás preparada. Porque es Dios quien pone esa carga, ese produce el querer, pero te da la energía, el poder para hacer aquella buena obra. Por eso se llama el fruto del Espíritu, porque es Dios quien produce eso. Es Dios quien transforma tu corazón. Es Dios quien restaura tu vida. No eres tú. Porque aquellas cosas que tú haces en tus propias fuerzas, sin el poder de Dios, son obras que no pasan la prueba. Son obras semejantes a heno, paja y hojarasca. Por eso dice, es Dios quien produce. Cuando Dios pone carga en tu corazón, tiene que ser prioridad ocuparte leyendo la Biblia. Tiene que ser prioridad en tu vida orar cada día. Tiene que ser prioridad vivir la palabra, aplicar lo que Dios te dice. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese es pecado. Porque si Dios pone en tu corazón una carga y sabe que eso es lo correcto, pero no busca el poder de Dios y consecuentemente no lo hace, no lo vives, estás pecando delante de Dios por omisión. Debemos purificarnos constantemente. Todos los que tenemos esa esperanza como iglesia, se purifica a sí mismo porque su esposo, que es Cristo, también es puro. 2 Corintios capítulo 7, verso 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero note que esa purificación la hace Cristo. De acuerdo a Efesios, es Cristo quien purifica, quien prepara su iglesia para presentársela a sí misma sin mancha, sin arruga, limpia delante de Él. Una iglesia gloriosa. Es Cristo que hace. ¿Y cómo lo hace Cristo? ¿Cómo prepara su iglesia en este tiempo? Es a través de su palabra. Dice, para santificarlo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo santifica a Cristo a su iglesia, a la esposa? Para presentársela a sí misma en las bodas del Cordero, la hace a través de su palabra. La purifica, la limpia, la lava a través de su palabra. Jesús dijo en San Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos lava, la que nos purifica, para presentarnos a sí mismo en la boda del Cordero como una iglesia santa, sin mancha y gloriosa. Eso es lo que nos dice las Escrituras.
Es necesario, por lo tanto, que recordemos, que cada uno de nosotros recordemos que la santidad no es una opción. La santidad no es una opción para ti. Si tú consideras que la santidad es una opción, decides elegir vivir en santidad o no. Y muchas veces, en lugar de ser luz, somos tinieblas en nuestras acciones. Aunque ya estamos en el reino de la luz, pero no estamos permitiendo que esa luz brille. ¿Por qué? Porque no estamos procurando cada día prepararnos, si no somos tinieblas. ¿Eres luz en el lugar donde tú trabajas? ¿Eres luz en el lugar donde tú estudias? ¿Eres luz en tu familia, en el barrio? Es decir, ¿pueden ellos notar una diferencia? Tu vida, tu conducta, tus palabras inspira a las personas a buscar a Dios, o más bien dan lugar a ser criticado. Tus palabras son diferentes. Tus costumbres, tus hábitos marcan diferencia. Tu comportamiento es igual que de las personas que están sin Cristo, o es aún peor de los que están sin Cristo. Con mucha tristeza tengo que decir que hay muchos que a veces viven como que si nunca hubieran conocido a Cristo. Viven como que si nunca darán cuenta a Cristo Jesús, deshonrando el nombre de Dios, como decíamos el domingo pasado. Como tú sabes que no hay ningún cristiano allí, ni tus compañeros de trabajo, ni tu jefe no es cristiano, entonces eres ligero de palabras, imitas la conducta de ellos, no estás glorificando a Dios. Y ten en cuenta que un día estarás delante de Él, y las buenas obras que tú puedas, entre comillas, hacer aquí, simplemente serán como heno, paja y hojarasca. Tiene que ser luz. Tienes que prepararte. Tienes que permitir que Cristo te lave a través de su palabra. ¿Y cómo lo hace? Tú dirás, bueno, cada día leo la Biblia, cada día oro. Pero las vives, las pones en práctica, las escrituras, lo que Cristo te enseñó a través de ese versículo o el capítulo, la estás poniendo en práctica. Porque si tú no lo pones en práctica, si tú no la obedeces, entonces simplemente no te estás lavando. Ahora, Cristo no está esperando una iglesia perfecta. Lo que Él está buscando es una iglesia que crece, que madura. Alguien que es consciente de lo que es bueno y de lo que es malo. Y alguien que es pronto para poder limpiarse. Alguien que considera que la santidad es marca distintiva en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Recuerda, es necesario que recordemos que la santidad no es una opción, es la marca que distingue al cristiano. Esa es la marca que nos distingue de los demás. Es la marca que glorifica a Cristo, que inspira, que atrae a las personas a Cristo Jesús. Por lo tanto, tienes que procurar mantener cuentas cortas con Dios. ¿Qué haces cuando tú de pronto, por algún accidente, qué sé yo, te ensucias? No te quedas por el resto de los días así, ¿verdad? Lo que haces, tan pronto buscas maneras de limpiar, de lavarte, de estar limpio. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Tan pronto que tú eres consciente que has fallado con tus palabras, con tus acciones, con tu conducta o comportamiento, tan pronto que tú reconozcas que aquello no honra, no glorifica a Dios, también seas pronto para confesar y arrepentirte. Permite que Cristo te lave. El texto dice, la iglesia se ha preparado. ¿Te estás preparando? ¿Te estás preparando?
¿Qué prácticas contribuyen a nuestra limpieza espiritual? Algunas ideas aquí. Cuando tomamos la iniciativa de leer la Biblia cada día, con el deseo de conocer más y más de Él. Cuando tomamos la iniciativa de congregarnos con fidelidad para ser lavados con la palabra de Dios. Cuando procuramos cada día poner en práctica, vivir la palabra. Entonces podemos decir, sí, estamos preparándonos. Porque la iglesia se ha preparado para las bodas del Cordero. Para concluir, ¿confías en el Cordero? ¿Has entregado tu vida a Cristo Jesús? Porque si tú no tienes a Cristo, simplemente eres un religioso, lo cual nada te dará, no será para ningún provecho. Acepta al Cordero de Dios como tu Salvador hoy. Entrégale tu vida. Hoy rinde tu corazón. Si tú no tienes a Cristo, hoy entrégale tu vida a Jesús. No solo para que tú puedas ser parte de estos eventos, sino para que seas rescatado, librado de la condenación eterna en el infierno. Dios quiere que tú seas salvo. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si no tienes a Cristo, escucha bien, si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, no podrás desposarte con el Cordero, pues Él nunca se desposará con quienes no lo aceptaron como su Salvador. Tiene que recibir a Jesús como un sacrificio que ya fue entregado para que seas redimido de tus pecados. Hoy entrégale tu vida. No esperes para mañana, no lo dejes para otro día. Hoy es el día de salvación. Porque nadie te ha dado la garantía y la seguridad de aquí a 1 hora, 2 horas o mañana estarás en vida. Por eso siempre el llamado de Dios es: hoy es el día de salvación. Hoy acepta a Cristo Jesús. Tú te preguntarás, ¿cómo lo hago? Cree de todo corazón en Cristo Jesús. Cree que Cristo Jesús murió en la cruz. Hace más de 2000 años entregó Él su vida en la cruz, derramó su sangre por ti y por mí. Hoy te acepto como mi Salvador. Si tú haces eso, Él te concederá la salvación. Si tú eres parte de la iglesia, si tú eres ya la novia esperando aquella ceremonia nupcial, las bodas del Cordero, ¿te estás preparando? Porque la esposa se ha preparado. ¿Te estás preparando? Pues hoy empieza a examinar tu vida. Hoy empieza a entrar en cuentas con Dios. Y cada día examina tu corazón. Persevera en la fe hasta terminar la carrera. Cristo vendrá un día para llevarnos para aquella ceremonia nupcial. Si tú estás atravesando por alguna prueba, por alguna adversidad, por alguna situación de aflicción, recuerda que, como dijo Pablo, las aflicciones del tiempo presente son incomparables con la gloria venidera. Lo que tú puedes estar enfrentando hoy, lo que puede estar afligiendo tu corazón, cuál sea el problema, es incomparable con lo que viene, con la gloria venidera, que es motivo de gozo, de esperanza, de alegría. Pero mientras tanto, preparémonos. Permitamos que Cristo cada día nos lave, nos purifique, nos santifique con su palabra. Amén.